Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Alexi patrocina esta reacción, nos trae a Aldius con la canción Ground Angel. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones y vamos allá. Me encanta el comienzo, me encanta la música. Creo que abusan un poquito de la cámara lenta, ¿verdad? Sí, sí. Es, es excesivo, pero la música está genial. De hecho, incluso me encantan los instrumentos porque también no son los habituales por lo menos de la última época que les veo yo, ¿no? Es decir, por ahí no veo ese bajo verde, no veo a la Flying V rosa de Toki. Es decir, hay cosas diferentes, ¿no? Es decir, pero están muy chulos, son instrumentos realmente, ostras, son de Sí, estos de coleccionismo prácticamente, ¿no? La canción está compuesta por Yoshi, la letra es de Rami. Eh, bueno, pues genial. Es un ángel sin alas, ¿no? Es decir, un ángel incapaz de volar. Así que bueno, ¿esto qué puede representar? Pues heridas del pasado que todavía duelen, puede representar, pues, el ángel caído. bueno, tú te vas para lo extremo, pero bueno, pues yo es más bien voy por lo sentimental, ¿no? La incapacidad de recuperar algo que se ha perdido, vulnerabilidad en cuanto a sentimientos, debilidades emocionales, ese tipo de historias, ¿no? La letra, mira, frases textuales dice algo así como, como un ángel al que le arrancaron las alas, no quiero que me veas así, incapaz de volar. ¿Quién amará este cuerpo ensuciado? El corazón herido por el pasado aún no está curado. Así que bueno, va por ahí, ¿eh? Ujú. Sí, Bueno, y a nivel instrumental, David, es brutalísimo. Además, yo creo que es una de las más rápidas que hemos escuchado de Aldius. si no más rápidas, más Más pesadas. contundente, sí. Sí, efectivamente, efectivamente, efectivamente. Bueno, la alineación a todo esto, por supuesto, bueno, la letra la hace Rami, canta Rami. Yoshi, Toki, Sawa y la batería, si no os habéis fijado, si no habéis visto tres bombos es porque no es Marina, No es Marina, no, no. es Aruto. Será Aruto, sí. Es Aruto, sí, sí. Pero oye, vaya contundencia de Aruto. ¡Buah! Sí, sí.
Sí, sí, No me sí. acordaba yo que le pegara así de Bra, potente, ¿eh? pero fuerte que le pega, ¿eh? Em, y bueno, me gusta mucho porque, a ver, musicalmente em, son riffs que tienen fuerza, pero a la vez son melódicos y muy bien, muy a su estilo, ¿vale? Tal vez un poquito más duros. Vocalmente es potente, es emotiva, Rami. Tiene así como un tonillo introspectivo, eh, que bueno, sabiendo de qué trata, pues no me extraña, ¿no? Sí, claro. Ujú. Claro, es decir, a ver, si habla de que explora pues el dolor de las heridas, emocionalmente así del pasado, y ese sentimiento de dolor y miedo al sentirse vulnerable, y bueno, la idea de seguir caminando por la vida, sintiéndose bueno, que está en horas bajas, pues lógicamente es lo que tiene. Pues sí. Venga, vamos a darle un poquito para atrás y luego seguimos comentando. 泣きながら地上へ落ちる私も空を見上げ取り返せないあの景色を思い出しても時は残酷なほどに進んでゆく進んでゆく La sección rítmica, Sawa, Aruto se comen a las guitarras, ¿eh? Sobre todo Aruto. Madre mía, cómo le pega. Ese doble pedal está machacando el bombo, de verdad. Estás muteado, David. Está aniquilando el bombo. Llevo, llevo desde que le has dado otra vez a reanudar, Sí. haciéndolo con las piernas, y ya llega un momento que me he perdido. Estás cansado ya. Ya vas a tirar ya de. Madre mía, cómo le está metiendo a Naruto. Ahí. Sí, sí. Además al doble bombo, a las baquetas, le está dando a Sí, todo. pero Yo no sé. sobre todo el bombo, tío, cómo suena, ¿ves? Y además es un metrónomo. Es tremenda. Entre eso y el bajo, a ver, la verdad es que cuando han hecho los solos han subido mucho el volumen y han quedado muy bien Sí, ecualizados. El sonido es muy bueno. Pero lo que es la rítmica normal, se las comen. Estará hecho así a propósito porque sí, sí, ellos mismos se dan seguramente. cuenta porque cuando hacen el solo destaca como tiene que destacar. Claro, Así sí, que sí, eso es una claro. elección personal, ecualizarlo así. Suena Además de- que demoledor. van acompañando a Rami. Ujú. Y es que suena brutal porque ella también está cantando Sí, en un volumen bastante alto.
Ajá. Y mira que hacen cosas interesantes porque, a ver, las guitarras, aparte de los power chords típicos, ¿vale? Hacen progresiones melódicas y, es decir, que son más que riff que los dejan ahí suspensos. Muy controlado todo, la guitarra tiene ahí, van creando atmósfera, eh, tienen bastante peso emocional. Cuando han hecho los solos, han hecho frases elaboradas, es como si cantara la guitarra, casi casi como llorara. Sí, eh, mm, Más melódico que técnico, aunque obviamente tocan fenomenal, con bendings largos y vibratos muy expresivos y escalas menores, como no podía ser de otra manera. Para la escala menor, pues bueno, pues intensifica pues esa tristeza, el dolor, bueno, un poquito la voz del alma. Pero bueno, después llega la batería, que ha sido impresionante, totalmente alucinante. y el bajo, el bajo con un sonido muy redondo, muy profundo, no agresivo como la batería es tela de agresiva, sino que es más de profundidad, de notas largas, bueno, ahí haciendo de puente, ¿no? De pegamento entre guitarras y batería, como no podía ser de otra manera. Y me está gustando cómo está cantando Rami, ¿no? Porque, a ver, tiene su carga de emoción, está interpretando muy bien. Eh, la melodía está fenomenal, no está gritando, sino es un dolor cantado como te expresa lo que siente por dentro, se percibe, ¿no? Sí, Em, Así que muy, muy bien. Por ahí se escuchan también teclados, ¿no? Y cosas así de... sí, parece que sí. Ujú, ujú. Lo que Eh, pasa es que, claro, ya El, estaba ahí el, fijo el vídeo en Naruto. Naruto no, Naruto. Bueno, tal, Naruto, he dicho. no, digo, ya está. Digo, está tocando tan brutal que se está convirtiendo en Naruto. En Naruto, sí, En vez de. sí. Sí, O su hijo, ¿cómo era? Boruto, ¿no? Boruto, sí. Está muy, por cierto, está muy bien el manga. Es decir, el anime no. El anime de Boruto tiene mucho relleno, pero el manga, oye, tenía yo reticencias, ¿eh? Pero empiezas a avanzar y dices tú, están ocurriendo cosas interesantes. Bueno, pues aquí nos metemos en unos. Nos, Jardines nos salimos por la por la tangente. tangente. Sí. Bueno, retomando, Naruto brutal. Y cositas, cositas que iba a comentar. Sí, de la estética del vídeo me gusta mucho lo que es la estética, pero la cámara lenta ahí abusan un montón, de verdad. Eh, Abusa más de la cámara lenta que el director de Transformers. ¿Cómo era el director este? Que no me acuerdo. Michael Bay, ¿no? ¿Michael Bay o Buchheimer? No, no, Uno de los dos, no, pero Michael, sí, no, Michael Bay es el que abusa de la cámara lenta. Sí. Eh, ve- a ver, que queda muy bien, queda espectacular, ¿no? Pero ojo, se Poquito, pasa. poquito. Claro, por ejemplo, queda bien cuando comienza el solo, ¿no? Y ves a Toki poniendo la guitarra en vertical y en ese momento con ¿no? El viento Sí, sí, soplando en el pelo. el cardado así Efectivamente, todo eso queda flotando, sí, sí. espectacular. Pero claro, cuando ves en pantalla 4 segundos viendo caer una pluma, esto os habéis pasado un pelín. Claro, Pero bueno, simboliza las alas del ángel, sí, 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 sí. claro. Pero que, en fin, todo, todo en su medida está muy bien, ¿vale? Venga, vamos a continuar. 「君の声が聞こえる」
Que le dé Naruto un bocadillo de jamón de 1,5 metros, que se lo ha ganado. Anda, que voy a tela. Pues muy bien, muy bien. La verdad es que ninguna pega en lo musical, ¿eh? Me gusta No, no, mucho. ninguna, ¿eh? Buah, Ha fenomenal. sido una pedazo de canción. Ujú. Venga, Ay. sensaciones, David. Naruto me ha volado la cabeza. Sagua igual. Mm, Saguas. Yoshi Toki, pues los solos que han hecho, pues espectaculares como siempre. Y Rami, la verdad que ha estado descomunal también. Es que no se le puede poner un pero. No, no. Bueno, sí, al de la cámara, con la cámara lenta y las plumitas, pero Oye, que habrá gente que le encante eso, ¿eh? Dirá, sí, bueno, sí, ponen a Toki ahí con es, el pelo así moviéndose. es muy artístico. Sí, sí. Pero bueno, son gustos personales ya, Como eso. decía mi padre, lo poco gusta y lo mucho cansa. Sí, 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 puede La ser. justa medida queda de lujo. Bueno, pues muy bien. Em, bueno, amigos, pues gracias por patrocinar la reacción, Alexi. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones. Gracias por el apoyo. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.